Y si queremos obtener el promedio, hay que ponderar esos diferentes precios por tipo de corte. También podemos ponderar si queremos hablar de precios de maderas. La mara es más cara, el pie cuadrado de mara es más caro, menos es el roble, menos es el tajibo. Cada especie de madera tiene diferente precio. Y si se quiere obtener el promedio, tenemos que aplicar a la media ponderada. Luego tenemos la media armónica. La media armónica se recomienda obtener cuando el dato, la variable, es producto de la relación de otras dos variables generalmente infinitas. Por ejemplo, la velocidad. La velocidad se mide en metros por segundo, en kilómetros por hora. Entonces, para promediar ese tipo de datos hay que aplicar la media armónica. Y también tenemos otro tipo de características como son el crecimiento económico, el crecimiento de la población, que responden a variables exponenciales, logarítmicas o aritméticas, ¿no? Por ejemplo, una pareja tiene una célula se divide en dos. Cada una de estas dos se dividen en dos, hacen 4. Cada una de estas se dividen en 2, hacen 8. Entonces la progresión es 1, 2, 4, 8, 16, 32. Y si uno quiere obtener el promedio de ese crecimiento, tiene que aplicar la media geométrica. Y la otra medida de posición es la mediana. La mediana. Cada una de estas medidas las vamos a ver a continuación y el material ya lo tienen ustedes. Empezamos viendo la media aritmética o promedio aritmético. La media aritmética o promedio, simplemente promedio, es la medida de resumen. Es el estadístico de posición de mayor importancia, de mayor uso en las aplicaciones estadísticas. Se trata del valor promedio o medio de todos los valores que toma la variable estadística dentro de la serie de datos. Se escribe la ecuación de cómo X barra, si es la media de la muestra, X barra, y si es la media de la población por la letra griega mu. Esta media es el cociente de dividir, es el cociente que se obtiene de dividir la suma de todos los valores que asume la variable, que toma la variable xy, entre el número total de datos. La fórmula la tiene a continuación. Aquí está x barra igual a la sumatoria de x sub y. Esta x sub y representa a x1, x2, x3, x4, hasta xn. Entonces, pues en algunas fórmulas van a encontrar sumatoria
desde I igual 1 hasta N minúscula sobre N sub N minúscula. Ahí tenemos la media para datos no agrupados, X barra. Si se tratara de datos de ya organizados, agrupados en forma de tabla, entonces esta X barra se representa por Y barra, y será igual a la sumatoria de NI por XI sobre N. N minúscula es el número total de datos de la variable X sub I. Por ejemplo, dice ahí, calcule la media aritmética de los siguientes valores. Si X sub I asume valores de 5, 7, 8, 9, 11, 14, entonces la media será igual X barra igual a la sumatoria de X sub I sobre N minúscula, no N mayúscula. Entonces, sería, si fuera N mayúscula, sería mu, no X barra. Mu es la media de la población. Sería igual a 5 más 7 más 8 más 9 más 11 más 14 igual 54 entre 6 igual 9. La media sería igual a 9. ¿Alguien quería preguntar algo? Yo, ingeniero, entonces la X mayúscula sub I es lo mismo que decir el resultado de toda la suma. Sí, X barra representa al promedio, a 9. Pero X sub I, sumatoria, esto representa si descomponemos esta expresión, sería X1 más X2 más X3 más X4 más X5, en este caso más X6, ¿no? Sería sumatoria de XY, desde aquí Y es igual a 1 hasta 6. Y eso se descompone en X1, X2, X3, X4, X5, X6, entre 6. ¿Está bien? A esto se llama notación matemática. Notación matemática. En el libro de Chungara o en el libro de Moya de estadística, ustedes van a encontrar un capítulo que dice notación matemática. Entonces, el promedio de datos no agrupados es igual a X de muestras, es igual a X barra, igual a sumatoria de X sub I, desde I igual 1 hasta N sobre N minúscula. Ese es el promedio de datos no agrupados. La media de datos agrupados, cuando tenemos, como en este caso, en forma de tabla de frecuencia, intervalos de clases, por ejemplo, esta información corresponde
a los ingresos de 50 trabajadores de una empresa en bolivianos, donde hay 5 trabajadores que ganan entre 2.500 y 3.000 bolivianos, 12 trabajadores que ganan entre 3.000 y 3.500 bolivianos, 18 trabajadores que ganan entre 3.500 y 4.000, 8 trabajadores que ganan entre 4.000 y 4.500, 5 trabajadores que ganan entre 4.500 y 5.000, 2 trabajadores que ganan entre 5.000 y 5.500. Entonces, aquí la sumatoria de trabajadores es 50 trabajadores, ¿no? Y el promedio o marca de clase, ¿se acuerdan que ya hemos visto marca de clase o punto medio de la clase que se representa por Y sub I, que es el promedio entre 2.500 y 3.000. Si suman 2.500 más 3.000, hacen 5.500. Entre 2, 2.750. El Y sub 2, este es Y sub 1, este es Y sub 2, será igual a 3.000 más 3.500 entre 2, que es 3.250. Así como entre este límite inferior de la primera clase y el límite superior de la segunda clase hay 500 bolivianos, de clase a clase entre las marcas también hay 500. De 2.750 a 3.250 hay 500 bolivianos. De 3.250 más 500 hacen 3.750, o lo que es lo mismo, sumar 3.500 más 4.000, que hacen 7.500, entre 2. Y tenemos las marcas de clase. ¿Esto qué significa? Esto significa que tener estos 5 trabajadores que ganan entre 2.500 y 3.000, en promedio estos 5 ganan 2.000 cada uno, 2.750. Estos 12 trabajadores ganan en promedio 3.250. Estos 18 trabajadores en promedio ganan 3.750 y así sucesivamente, ¿no? Entonces, si multiplicamos Y sub I por N sub I, tenemos 2.750 por 5, 13.750. 3.250 por 12, 39.000. 3.750 por 18, 67.500. 4.250 por 8, 34.000. 4.750 por 5, 23.750. Y 5.250 por 2, 10.500. Si sumamos todos estos totales, estos productos, tenemos 188.500. Es decir, que la suma de los sueldos de los ingresos de los 50 trabajadores en total es 188.500. Es lo mismo que la planilla total sería este total. Y si queremos sacar el sueldo, el ingreso promedio, dividimos 188.500 entre 50.
Aquí tenemos la fórmula. Y barra, a diferencia de X barra, para diferenciar el promedio de datos no agrupados con el promedio de datos agrupados. Sumatoria es igual a la sumatoria de NI por Y sub I, desde que I es igual 1 hasta 50, entre N. En realidad, este 50 podríamos cambiar entre 6, ¿no? Porque este es N1 por Y1, N2 por Y2, N3 por Y3, N4 por Y4, N5 por Y5, N6 por Y6. Entonces, están los productos entre 50 y el sueldo promedio es 3.770 bolivianos. El promedio de sueldos cuando no se tienen los 50 sueldos, ¿no? No agrupados. Cuando tenemos solamente la tabla de distribución de frecuencias, entonces a partir de esta tabla tenemos que obtener el promedio aritmético, porque no tenemos, se supone, la tabla de los 50 datos. Si tuviéramos los 50, entonces haríamos X barra igual a X1 más X2 más X3, etcétera, hasta más X50 entre 50. Y obtuviéramos el promedio de datos no agrupados. La diferencia es mínima, ¿no? La diferencia entre la media de los 50 y no agrupados y la media de los 50 agrupados es muy pequeña. ¿Alguna pregunta sobre el promedio de datos agrupados? Y el promedio de datos no agrupados y agrupados. ¿Alguna pregunta? ¿En qué no le entendí en el primero, en el Y sub 1? ¿Cómo lo sacó los resultados? 2.750, 3.250. No lo entendí. Ya. Este es el límite inferior y el límite superior de la primera clase. El límite inferior de esta primera clase es 2.500 y el límite superior 3.000. Si sumo estos dos valores, me da 5.550. Perdón, 5.500, ¿no? ¿Verdad? 5.500. Sí. Si divido 5, ¿está bien? Sí, ingeniero, está bien. 5.500. Entre 2.750. ¿Está bien? Sí, ya lo entendí. Ya. Entonces, este es el punto medio o marca de clase de esta primera. Este es, como es Y sub I, este es Y sub 1, Y sub 2, Y sub 3, Y sub 4, Y sub 5, Y sub 6. Esta es NI, la frecuencia. Esta es N1, N2, N3, N4, N5 y N6. Esta columna es el producto de Y1 por N1 de 2.750 por 5. Esta es el punto medio de esta clase, de la segunda, que se obtiene sumando 3.000 más 3.500, que hacen
6.500. Entre 2 hace 3.250. Este es Y sub 2. Este es N sub 2. Y sub 2 por N sub 2, 3.250 por 12, hace 3.900. ¿Qué significa en términos comunes? Que estos 5 trabajadores que están en esta primera clase ganan en promedio los 5, 2.750. ¿El total cuánto es? El total es 5 por 2.750, son 13.500. Estos 12 trabajadores tienen en promedio ingresos 3.250. Los 12 ganan en total 3.250 por 12. 39.000. Ahora sí está claro. Sí, clarísimo. Correcto. Vamos a la siguiente, al siguiente promedio. Ponderado. Ya hemos alterado un poco la explicación de la media o promedio ponderado. También se llama promedio ponderado y se representa por X barra sub W. X barra sub W. Y que es igual a la sumatoria de W sub I por X sub I entre la sumatoria de W sub I. Esta escritura es convencional y viene del inglés weight, que es peso, ¿no? Ponderación, peso, ponderado. Este promedio se aplica cuando las categorías o clases de la variable tienen distintas ponderaciones. Por ejemplo, cuando las materias de una carrera tienen distintos creditajes. Cuando los precios de la carne de los diferentes cortes tienen precios distintos según el tipo de corte. También hemos dicho, ejemplo, las categorías de gasolina, la premium, la corriente, la especial, tienen distintos precios. Y si queremos tener un promedio y hemos comprado distintos tipos de gasolina, entonces hay que aplicar el promedio ponderado. Tenemos a continuación un ejemplo. Dice, se quiere conocer el rendimiento académico del alumno X. Y él tomó 4 materias: matemáticas, lenguaje, idiomas y historia. Cada materia, aquí están los créditos de cada materia. Matemáticas, 6 créditos. Lenguaje, 2 créditos. Idiomas, 2 créditos. Y historia, 3 créditos. Cada materia tiene distinta ponderación. Esa ponderación se aplica porque requiere más horas de estudio, más horas de clases. Por eso las universidades aplican el creditaje. Si en matemáticas obtuvo un promedio de 58 puntos, eso ponderamos multiplicando 6 por 58, de manera muy parecida al promedio que vimos de datos agrupados, ¿no? 6 por 58, 348. 2 por 80, 160. 2 por 90, 180. 3 por 60, 180. La suma del total de
de estos productos hace 868. ¿Cuánto suman los créditos? 13, ¿no? 6 más 2 más 2 más 3. Entre 13 créditos. Entonces, si queremos comparar el promedio de este alumno con el promedio de otro alumno que tomó estas o otras materias, tenemos que aplicar este tipo de promedios o promedio ponderado para ver el desempeño del mejor alumno. Y el promedio, en este caso, nos da 66,8 puntos. El promedio aritmético sería sumar estas notas y dividir entre 4. El promedio aritmético, ¿no? ¿Alguna pregunta sobre el promedio ponderado? ¿Está entendido? Ingeniero, ¿cuál es la diferencia entre el otro? ¿Entre qué? Entre el anterior que vimos de promedio no ponderado. En que en lugar de aquí tener los creditajes, ¿no? Uh-huh. Aquí tendríamos la frecuencia, ¿no? Estos serían N sub I y estos serían Y sub I, ¿no? Pero igual es el producto de esto por esto, esto por esto, esto por esto, ¿no? En el anterior caso también se aplica ese mecanismo, ¿no? Ya, ingeniero. Se parece, ¿no? La estructura de la fórmula es casi la misma, ¿no? Aquí es N sub I por Y sub I, ¿no ve? En el caso anterior. Sobre N. Y aquí es W sub I por X sub I sobre sumatoria de W sub I. Pero el procedimiento es casi el mismo que se aplica, ¿no? ¿Está claro? ¿Está entendido? Vamos a pasar al otro tipo de promedio, al promedio armónico o media armónica. La media armónica, dice, se aplica cuando se debe obtener el promedio de una variable que es producto o resultado de la relación de dos variables infinitas, por ejemplo, la velocidad de los vehículos, que es resultado de la distancia de la relación o de la división de la distancia o espacio y el tiempo, que se expresa comúnmente como metros por segundo, kilómetros por hora, o también el volumen de litros por segundo. Ustedes saben que en los aforos de los embalses, estos caudales, los caudales se miden en metros por segundo o en metros cúbicos, ¿no? Metros cúbicos por segundo o litros por segundo. Por ejemplo, en los vehículos tienen un recorrido, la velocidad se mide generalmente en kilómetros por hora. Y vamos a tomar un ejemplo de un vehículo que hizo 3 etapas. La primera etapa, cuya distancia era 350 kilómetros,
La segunda, que lo hizo a una velocidad de 180 por hora, es decir, que los 350 kilómetros los recorrió en ¿cuántos minutos? Si en una hora hace 180, seguramente casi 2 horas, ¿no? Casi 2 horas. La segunda etapa de 200 kilómetros lo hizo a 160 kilómetros por hora, menos de 2 horas. 1 hora y poco. La tercera etapa de 250 kilómetros lo hizo en 220 a 220 kilómetros por hora. Entonces, ¿cuál es el promedio de...? La pregunta es, ¿cuál es la velocidad promedio? Y si queremos calcular esa velocidad promedio, esto es igual a x barra sub h, no sub n. X barra sub h, de media armónica, que es igual a x sub i, a la sumatoria de x sub i, sobre x sub i sobre n sub i. 350 más 200 más 250, las 3 distancias. En total recorrió ¿cuántas distancias? ¿Cuántos kilómetros? 800 kilómetros. 350 más 200 más 250. La primera etapa lo hizo 350 sobre 180, sobre esa velocidad. La segunda etapa 200 kilómetros sobre 160 kilómetros por hora. La tercera, 250 entre 220. Esto es igual a 800 más. Se puede sacar como un denominador entre 180 más 160 y 220. O también dividir 350 entre 180 más 200 entre 160 más 250 entre 220. El común, si utilizamos como un denominador 15.840 entre 180 por 350 nos da 68.600. 15.840 entre 160 por 200 nos da este total. De las 3 operaciones de aquí, el total son 68.600. Se puede hacer, si quieren, hacer paso por paso las divisiones. El resultado final es 184,72 kilómetros por hora. Esa es la velocidad promedio. 184,72 kilómetros por hora. ¿Cómo podemos comprobar si esto es correcto o no es incorrecto? El promedio aritmético sería simplemente sumar 180 más 160 más 220 entre 3, pero eso no es correcto. ¿Cuánto nos daría ese promedio? A ver, ¿alguien lo puede obtener? 186,66.
El promedio de 180 más 160 más 220. Sí. Ya. ¿Cuánto ha dicho? 86.66. 186.66. Ya. Ahora vamos a hacer la siguiente operación. Usted que me está siguiendo, ¿cómo se llama? Poma. ¿Qué apellido? Poma. Usted Poma. Estos kilómetros por hora, ¿no? Sí. Ya. La siguiente relación. $186,66 kilómetros recorre en 60 minutos. Hacemos una regla de 3. 186,66 kilómetros lo hace en 60 minutos. Los 800 kilómetros, ¿en cuántos minutos lo hará? ¿Cuánto tiempo tardará a esa velocidad promedio? Sería 800 por 60 entre 186,66. $257.15. A ver, algo está mal. A ver, vamos a hacer las siguientes relaciones. Los 350 kilómetros de la primera etapa, estos 350 kilómetros, a 180 kilómetros por hora, quiere decir que 180 kilómetros recorre en 60 minutos. 180 en 60 minutos. Los 350 kilómetros los recorrerá en X tiempo, X sub 1, tiempo. Ahora sí puede hacer esa regla de 3. Sería 60 por 350 entre 180. ¿Sí? $116.66. Ya, 116,7 minutos. ¿Ya? ¿Está bien? Sí. Ya. Ahora, la segunda etapa. 160 kilómetros recorre en 60 minutos. Los 200 que tiene esa etapa recorrerá en X minutos. ¿Cuánto es X sub 2? Sería 60 por 200 en 360.
200 por 60 en 360. Sí. 75. 75 minutos. Y a la última. Sería 220 hace en 60 minutos. 250 kilómetros, ¿en qué tipo lo va a hacer? Sería 60 por 250 entre 220. 68.18. 68.18 minutos. En total, ¿cuántos minutos ha gastado? 116,7 en la primera etapa, 75 en la segunda, 68,18 minutos en la tercera. ¿Cuántos minutos en total? 259,88. 260. 260 o 70. 60 sería redondeado. Ya, 260 minutos ha necesitado para recorrer ¿cuántos kilómetros? 800. 60 minutos que tiene la hora será igual a X. 60 por 800 entre 260. 260 digo, ¿no? $184,61. ¿Da lo mismo? Sí. Esa es la comprobación. ¿Está correcto? ¿Está comprendido? Aguárdese esos cálculos para sus compañeros. Ya la comprobación de que este promedio es correcto, ¿no? Porque si sacamos el promedio aritmético, que dijimos cuánto era el promedio aritmético, era 180 más 160 más 220. 186,66. Hubiese recorrido a ese promedio, a 186, en el tiempo necesario hubiera recorrido mayor distancia, no los 800 kilómetros. No sé si esta última parte queda clara. Pero ya hemos comprobado que la distancia que hemos calculado, el promedio armónico de 184,72, es el promedio correcto, ¿verdad? Sí. Bueno, ustedes, Vidal, Poma, ¿cómo? Sí, Poma. Ya. Para anotar su participación. Bueno, esa es la media armónica. ¿Cuándo se aplica? Cuando la variable, ¿cuál es la variable en este caso? A ver, Poma. Los kilómetros que tenía que avanzar, 350, 200. La variable es la velocidad. Estamos 180 kilómetros el promedio de la velocidad. ¿No ven? La variable es velocidad. Y esta variable
es resultado de la relación o de la división de la distancia sobre el tiempo. Distancia en kilómetros y el tiempo en hora. Pero también se puede sacar la distancia en metros y el tiempo en segundos, ¿no? Para el caso de aviones y otro tipo de instrumentos como la bala va a una velocidad mucho mayor, ¿no? No kilómetros por hora, seguramente metros por segundo, ¿no? Pero igual es una medida de velocidad. La variable es velocidad. En el otro caso, la variable era las notas por crédito, ¿no? En el otro era la variable continua. Vamos a ver ahora el último tipo de promedio, que es la media geométrica. Y se representa por X barra sub G. Y se aplica cuando se tiene que obtener el promedio de una variable que obedece a una progresión, no es progresar, progresión aritmética o geométrica. Ejemplo, el crecimiento del número de células en el tiempo. El crecimiento de las tasas se aplica también en las tasas compuestas en los créditos, ¿no? Que se van incrementando cuando se capitalizan. Y eso es igual a la raíz enésima del producto de la variable. También se representa como productoria, ¿no? Hay sumatoria como hay productoria. La sumatoria que es, ya la hemos visto cómo se representa, y la productoria que es un símbolo muy similar a pi, pero no es pi. Esa productoria es igual a x1 por x2 por x3 por xn. Por ejemplo, si queremos determinar el promedio de la variable que tiene 4, 8, x1 igual 4, x2 igual 8, x3 igual 16, x4 32, x5 64. N, ¿cuánto es? 5. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces sería la media geométrica, sería igual a raíz quinta de 4 por 8 por 16 por 32 por... Aquí está un error, debe ser por 64. Por 64, igual 16. Las calculadoras sacan raíz quinta, raíz sexta, cualquier tipo de raíz, y no lo hacen también por logaritmos, también lo pueden obtener. Primero obtienen el producto de todo esto y luego hacen un quinto logaritmo del producto y luego el antilogaritmo. Cuando n, en este caso, es impar como es 5, n5, y está ordenada la serie como está en este caso, 4, 8, 16, 32, 64. Es decir, 4 por 2, 8, 8 por 2, 16, 16 por 2, 32,
32 por 2 es 64. El promedio es el número que está al centro. Es el número que divide en dos partes. Da igual número de datos por encima, igual número de datos por debajo. Este 16 coincide con esto. En el caso de la media geométrica. ¿Alguna consulta sobre la media geométrica? ¿No tiene? ¿Está claro? ¿Consultas? No hay. Vamos a la siguiente. La mediana. La mediana es una medida de posición que se representa por M sub D, que divide a la serie de valores en dos partes iguales. Un 50% que es mayor o igual a esta y otro 50% que es igual o menor que este valor. Es, por lo tanto, un parámetro. Un parámetro será si es que es de la mediana de la población, pero será estadístico si es que es la mediana de la muestra. Es un parámetro o un estadístico que está al medio del ordenamiento o arreglo de los datos organizados. Entonces, la mediana divide a la distribución en una forma tal que a cada lado queda la misma cantidad de número de observaciones. Entonces, si tenemos el 100%, va a dejar 50%, 50%, y el valor es el que va a encontrarse al medio. Pero cuando la serie está ordenada de menor a mayor, cuando la serie está ordenada, como en el caso anterior, aquí tenemos la serie ordenada, 4, 8. ¿Cuál es la mediana? 16. ¿Cuál es la media geométrica? 16. Pero la mediana también es 16, porque deja dos datos aquí y dos datos aquí, el 50% y el 50%. Para encontrar la mediana de una serie de datos no agrupados, lo primero que se hace es ordenar los datos de manera creciente o decreciente y luego ubicar la posición que ésta ocupa en la serie de datos. Para ello, hay que determinar si la serie de datos es par o impar. Si es impar, por ejemplo, 7, entonces si X1 es 43, X1, X2, 51, X3, 37, X4, 39, X5, 19, X6, 24, X7, 27. Entonces los ordenamos primero de manera creciente. 19, 24, 27, 37, 34, 43 y 5. ¿Cuál es el que está al centro que deja aquí 3 datos y aquí 3 datos? Es 37. La mediana es 37. Preguntas sobre la mediana de datos impares
no agrupados. ¿Tienen? ¿O está claro? ¿Y a qué se debe el resultado de 27 y el otro que es 5? Aquí hay, De los datos este 5 impares. está el dado también. Esta presentación está en elaboración. Este debería ser 51, no 5. 51. Porque después de 43, Ok. ¿verdad? Este debe ser 51. Y en esta serie, 19, 24, 27, 37, 39, 43, 51. ¿Qué número se encuentra al centro? Es X4, que es igual a 37, ¿no? X1 es 19, el más bajo. X7, 51, el más alto. X7. El rango, vamos a ver después medidas de dispersión. El rango es 51 menos 19. Ese es el rango. ¿Ya está acá claro? Bueno, vamos a la Si mediana. fueran 8, ingeniero. ¿Cómo? Perdón. Si fueran 8 resultados. Si fueran 8, 2 quedan al centro, ¿verdad? Ajá. Si hubiera, por ejemplo, aquí está 51, X8, 60, digamos, ¿no? Entonces va a quedar 2 números al centro, 37 y 39, ¿no? Porque va a dejar 3 a un lado y 3 a otro lado, más 2 del centro, los 8, ¿verdad? Entonces ahí se saca el promedio de los 2 que están al centro. ¿Cómo los 37 más 39, 76. Entre 2, 38 sería. Sí, 38. Esa sería la mediana. ¿Está claro? Ya, ingeniero. Ya, ok, gracias. Vamos a la mediana de datos agrupados. Cuando los datos se encuentran en forma de tabla ya, de frecuencia, como en el caso de los ingresos, ¿no ven? ¿Se acuerdan? Los ingresos en bolivianos están en tabla de frecuencias. La mediana se calcula numéricamente por esta fórmula. X barra sub me de mediana es igual al límite LI, límite inferior de la clase que contiene la mediana, más A, que es la amplitud de clase, todo por n medios menos F sub L sobre F sub M. Vamos a explicar. Primero, tenemos las frecuencias absolutas, ¿no? Y luego tenemos que calcular las frecuencias acumuladas, igual o menor, que es n sub mayúscula sub i. Esa ya sabemos calcular. Y dijimos, ¿cuántos trabajadores tienen ingresos de 3.000 o menos que 3.000? 5. Ahí colocamos 5. ¿Cuántos trabajadores ganan 3.500 o menos que 3.500? Estos 5 más 2, estos 12, 17. ¿Cuántos trabajadores ganan
4.000 o menos que 4.000. Estos 17 que eran 5 más 12, más 18, 35. ¿Cuántos ganan? 4.500 o menos que 4.500. Estos 35 más 8, ¿no? O lo que es lo mismo, 5 más 12 más 18 más 8, 43. ¿Cuántos ganan 5.000 o menos que 5.000? A estos 43 sumamos 5, 48. ¿Cuántos ganan 5.500 o menos que 5.500? Los 50. Ya, ahora sabemos, estas son las frecuencias acumuladas igual o menor que. De 50, ¿cuánto es la mitad? 25. Hasta aquí hay 5. Hasta aquí hay 17, hasta aquí hay 35. Aquí se pasa ya, ¿no? O sea, esta es la clase entre 3.500 y 4.000, es la clase que contiene a la mediana, es la clase mediana. Vamos a encontrar en qué punto entre este valor y este valor está la mediana. Y para eso ya tenemos la clase mediana, la clase que contiene la mediana. Está entre 3.500 y 4. ¿Cuál es el límite inferior de esta clase? 3.500. Esta LI es 3.500. Más, ¿cuánto es la amplitud de clase? De 2.500 a 3.000, de 3 a 3.500 hay 500. Esa es A. Amplitud de clases A. N medios, 50 medios, menos el límite, la frecuencia acumulada de la clase anterior a la clase mediana, 17. Y sobre la frecuencia de la clase mediana, sobre 18. Total, 3.722. Ese valor está entre estos dos valores, ¿verdad? Esa es la mediana. Preguntas jóvenes sobre esta mediana. ¿Está claro? Sí, ingeniero, está claro. Ya, esa es la mediana numéricamente. Gráficamente también podemos determinarlo. Gráficamente. Para esta serie de datos, numéricamente está calculado aquí, para esta serie de 25 datos, para este ejemplo. ¿No? Primero, la frecuencia acumulada, NI o FI mayúscula, ¿no? 3, 8, 17. ¿Cuál es la clase mediana en este caso? A ver. ¿Cuánto sería la clase mediana? 17. Esta es la clase, entre 9,5 y 12,5, ¿no? Sí. Ya, ¿cuál es el límite inferior de esa clase? 9,5. ¿Verdad? LI. ¿Cuánto es la amplitud de la clase? De 3,5 a 6,5, ¿cuánto hay? 12,5. Entre 3,5 y 6,5, ¿cuánto hay? 3.
3. Esta es la amplitud de clase. 3. Todo por n medios. ¿N cuánto es? 25. 25 medios. Menos la frecuencia acumulada de la clase anterior a la clase mediana. Menos 8. Sobre la frecuencia de la clase mediana, sobre 9. Toda la operación es 11. 11. Y gráficamente está a la derecha. Aquí están las frecuencias de estas clases, ¿no? Aquí está 3, las frecuencias acumuladas, no las absolutas. Acumuladas, 3, 8, 17, 23, 25. Y si hacemos la ojiva, que resulta de unir este punto con este con este, este con este con este y finalmente este con este, tenemos la ojiva, que ya la hemos visto. Y la mitad de 25, que está aquí, es 12,5. Y trazamos una recta hasta que intersecte a esta ojiva y bajamos aquí una vertical, nos da el punto 11. Esa es la determinación gráfica de la mediana cuando los datos están agrupados. Al término de esta clase les voy a dejar una tarea para que hagan ejercicios sobre determinación de medidas de posición. Bueno, pero está claro hasta aquí. Ingeniero, ¿cómo obtuvo la medida exacta de la línea roja? Aquí están las frecuencias acumuladas, ¿no ve? En este eje. Las acumuladas hasta 25. Tiene dificultad para comprender el histograma de frecuencias acumuladas. No. Está todo bien. Sí, ¿tiene dificultad en comprender la ojiva, cómo se traza? No me recuerdo. Tampoco, ya. Se une este punto con este. Este con este. Este con este. Este con este y este con este. Ese sería la ojiva. Aquí está un segmento de la ojiva, ¿no? Pero ¿cuánto es la mitad de 25? Aquí está 25. 12, 5, ¿verdad? Si de 12, 5 trazamos una recta hasta intersección hasta topar con la ojiva, con esta diagonal, y bajamos desde ese punto a una recta a esta donde están los intervalos de frecuencia. No se olviden que aquí está 3, 5, 6, 5, 9, 5, 12, 5, 15, 5, 18, 5, ¿verdad? Aquí está 9, 5, 12, 5. Sí. Y bajamos aquí. ¿Cuánto está en este punto? 11.
El 11. Entre 25, perdón, 12,5 hasta topar esta recta, esta diagonal, y bajamos y está 11. Ya. Este valor 11 numéricamente calculado aritméticamente es igual a este valor gráficamente obtenido. ¿Está bien? Ya, ingeniero. También sería la mitad, ¿no? Como por decir la mitad de ese rango. No tiene que ser siempre la mitad. En este caso coincide, ¿no? Esto, pero pudo haber sido, si 12,5 estuviera aquí, entonces la mediana estuviera en este punto. Ya. O podría estar por debajo, si 12,5 estuviera aquí, entonces tocaría aquí y la mediana estaría aquí. Ya, ingeniero, ya lo entendí. Ya. Gracias. Vamos a hacer ejercicios, yo les voy a dar tarea. Vamos a la siguiente medida de posición, que es la moda. Moda, ¿qué es moda? Ustedes a diario escuchan hablar de la moda. Está de moda. ¿Qué está de moda? Cortarse el pelo al ras o tenerlo como cresta. ¿Qué está de moda? Pantalones, los pantalones apretados para varones, ya no bota ancha. Eso está de moda. Y esa palabra se relaciona justamente con la moda. La moda es la medida de posición que indica la magnitud del valor que se presenta con más frecuencia en la serie de datos. Es la que se repite más en el conjunto. De todas las medidas de posición, la moda es la que se determina con mayor facilidad, ya que se puede obtener por una simple observación de los datos en estudio, puesto que la moda es el dato que se observa con mayor frecuencia. Las modas se designa por la letra M sub O. Claro que es así, pero cuando los datos están agrupados, hay que primero organizarlos. La moda de datos no agrupados, tenemos aquí ejemplo. Por ejemplo, X1, 2, X2, 4, X3, 5, X4, 5, X6, 6. ¿Cuál es la moda? ¿Cuál se repite más? 5. Esa es la moda. En el segundo, X1, 3, X2, 4, X3, 5, X4, 6, X5, 7. Aquí no hay dato que se repita, es amodal, no tiene moda. Pero en esta tercera serie hay X1, 2, X2, 2, X3, X3 igual 3, X4 igual 3, X4, X5 igual 4, X5, 6 igual 5. Hay dos valores que se repiten, el 2 y el 3. Por tanto, esta es una serie bimodal, tiene dos modas. Y vamos a ver la moda de datos agrupados. Cuando los datos se encuentran agrupados en tablas de frecuencias,
Se puede calcular la moda aritméticamente con la fórmula siguiente. MO o moda igual a LI, como en el caso anterior, límite inferior de la clase modal, más A, la amplitud, todo por F sub M menos F sub A, todo sobre F sub M menos F sub A, más F sub M menos F sub A. Para el ejemplo anterior, otro ejemplo aquí tenemos de 10 a 20, de 20 a 30, 30 a 40. Este es el histograma de frecuencias absolutas. Histograma de frecuencias absolutas. No es el histograma de frecuencias acumuladas como vimos para la mediana. Para la moda solamente necesitamos el histograma de frecuencias absolutas. En este caso, numéricamente, sería identificar la clase modal. ¿Cuál es la clase modal? La que tiene mayor frecuencia. En este caso tiene 15. ¿No? Aquí está la frecuencia absoluta, 15. Esta clase es la clase modal. La moda va a estar entre estos dos límites. ¿Y cómo se obtiene numéricamente? El límite inferior de esta clase, que es 30, no está el ejemplo aquí. El ejemplo sería 30 más 10 por 15 menos 7. ¿Alguien puede escribirlo? Por favor. A ver, Poma. Vaya escribiendo. Moda igual a límite inferior de la clase modal, 30. Ya. Más A, la amplitud de clase, que es 10. Más 10. Todo por frecuencia de la clase modal, 15, menos frecuencia anterior de la clase anterior a la modal, que es menos 7. Sobre 15 menos 7 más 15, este es F sub P. Que sería 12. 12. 12. 15 menos 12. FA. Sí. A ver, les repito. MO igual 30 más 10 por 15 menos 7. Entre Sobre 15 menos 7 más 15 menos 12. $33.80. 33.80. Ya. Gráficamente se obtiene de la manera siguiente. Une este punto, que es el límite superior de la clase anterior a la modal, con el límite superior de la clase modal. Y otra recta traza, límite inferior de la clase modal.
y límite inferior de la clase postmodal. En la intersección de estas dos rectas baja una línea y ahí se encuentra el valor modal, 30 y tantos. Yo creo que es 36, 37, por ahí. Sí, tendría que ser uno de esos. A ver, verifica la operación. Ya. ¿Alguna pregunta? Ha sido una sesión un poquito prolongada y un poquito complicada, ¿verdad? ¿O no? Con esto habríamos terminado medidas de posición o medidas de tendencia central, que repito, son valores que tratan de ubicar, de posicionar al conjunto en este eje, ¿no? Un solo valor representa a todos. Esta moda representa a todos. La mediana representa a todos. El promedio representa a todos. Lógicamente, cada conjunto tiene distinta media, distinta moda, distinta mediana. ¿Está bien? Preguntas, jóvenes. Era 15 Sí, 15 menos 7. Era 30 más 15. No, Sale. no, 30 más 15. A es 10. De 10 a 20 hay 10. De 20 a 30 hay 10. El límite inferior era 30. El promedio de 30 y 10 no sería eso, que sería 15. Y con eso me sale el resultado del modelo 37.5. A ver, repítame. El promedio no sería 30 entre 2, o sea, el promedio de 30 entre 10. 30, ¿cuántos? El promedio de 30 sería 15. Y con ese... Pero, ¿por qué no hay promedio aquí? ¿Es límite inferior? Más... El A es la amplitud de la clase. De 10 a 20 hay 10. De 20 a 30 hay 10. De 30 a 40, 10. Sería el límite inferior, sería 30 más 10 entre 15 menos 7 sobre 15 menos 7 más 15 menos 12. Sí, está bien. ¿Está bien? Sí, sale 37.27. Correcto, esa es la moda, ¿ve? Sí. Correcto, gracias, Ponga.
Este ejemplo corresponde al otro, a este a este. Me confundí con la ese. moda de estos datos. Esta moda. Este cálculo. Bueno, jóvenes, no tienen más consultas. Vamos a dar por concluida la clase. Les voy a enviar una tarea para que practiquen medidas de posición. Y nos va a quedar una última clase para medidas de dispersión, que es cortito, pero que completa con eso el programa. Y vamos a fijar fecha de examen que no será presencial. Yo creo que vamos a tratar de hacerlo virtual. A ver, ¿está Gabriel? ¿Lista? Gutiérrez, Millares, Rivero, Angulo, presente, ¿no? Cristian. Maida, García. Presente, ingeniero. Guzmán. Presente, ingeniero. Poma. Presente, Inge. Ramos. Presente. Me debe examen, ¿no, Ramos? El primer parcial. Sí, Inge. Vamos a fijar Vallejos. Calle. Presente, Inge. Berríos. Cervantes pidió licencia. ¿Alguien no ha llamado? Celina Gutiérrez, Inge. Celina Gutiérrez. Sí, correcto. También me debe examen. Sí, Inge, no pude ir porque estaba con baja médica. Ya dos que tienen examen pendiente. ¿Quién más? Ramos. Ramos y Gutiérrez deben examen, ¿no? Sí, Inge. Ya, Sí, Inge. vamos a fijar Ramos y Hola, ingeniero. Gutiérrez. Sí, diga. Angulo me nombró. Nombré Angulo. Tiene asistencia. Ya, ingeniero. Pero también debe examen. Lo di. ¿Lo di de dio? primero. A tiempo me hace acuerdo para revisarlo, porque no tengo nota de usted. Lo di individual, ingeniero, de primero. No sé si Lo se voy recuerda. a revisarlo, ¿no? A tiempo. Ya. Tarea. Listo, jóvenes. Buenas tardes. Ya, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego.
Compra uno como la espalda como para ella y de la aguja de tira largo. Ah, ya aplica la solución. Ahorita está aquí, un brazo